Muy buenas noches a todos mis hermanos y hermanas que se encuentran a esta hora de la noche conectados a este servicio de meditación en este día domingo 14 de diciembre. Y por supuesto también a todos mis hermanos y hermanas que tendrán la oportunidad de ver este servicio en modo diferido. Vayan para ustedes un gran abrazo virtual, nuestros saludos fraternos y por supuesto nuestro más sincero deseo de parte de todos los hermanos y hermanas que componemos este Ministerio Fe en el siglo XXI, que estos servicios sean de mucha edificación espiritual para sus vidas. Nos sentimos también muy contentos y me gustaría agradecer al Señor también por lo mismo. Mi esposa y yo el día de mañana vamos a tener la oportunidad de viajar a Chile y en este viaje nuestro deseo es poder hacer visitas pastorales y por supuesto poder estrechar a nuestros hermanos, abrazarles, mirarles también personalmente, porque normalmente tenemos la oportunidad de vernos en línea, compartir con ellos en línea, pero vamos a tener la oportunidad, gracias al Señor, ahora de estrecharles en forma personal. Así que estamos muy contentos por eso. Vamos a adelantar algunas cositas al final de este servicio. Vamos entonces a comenzar este servicio de meditación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el día de hoy hemos titulado nuestro tema Cristianos enfrentándose a la persecución. Y para ello vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículo 10. Dice así: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. De inmediato vamos a pasar a orar al Señor para que nuestras vidas sean bendecidas y edificadas por esta maravillosa palabra. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa oportunidad de estar delante de tu presencia, Señor amado, y por supuesto meditando en esta palabra que ha salido de tu boca. Señor, esta palabra ha sido inspirada por ti, ha quedado registrada, Dios mío, y hoy día nosotros podemos meditar en ella y alimentarnos a través de ella. Señor amado, yo te ruego por cada uno de los hermanos, Señor amado, que está escuchando este servicio de meditación, para que tu Santo Espíritu edifique en este momento sus vidas espirituales. Todo te lo rogamos, todo te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, este es un versículo muy conocido y que se encuentra en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un sermón que predicó nuestro Señor Jesucristo y que está registrado en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Yo se lo recomiendo, mi hermano, ¿ya? Y este siempre ha sido mi sugerencia. Cada vez que usted desee ver dónde está la enseñanza de Jesucristo concentradita en un solo lugar, son los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, ¿ya? Todo lo demás en los evangelios, incluso las epístolas de los apóstoles y también cosas que se nos enseñan en el Antiguo Testamento, son las enseñanzas de Jesucristo, ¿ya?, que están distribuidas a través de la Escritura, pero donde usted puede ver todo, así como un resumen ejecutivo, como muchas veces se les llama, está allí, capítulos 5, 6 y 7. Así que es muy recomendable que usted lea estos capítulos. Entonces, en los primeros 12 versículos del Sermón del Monte, que pertenecen al capítulo 5, lo que enseña nuestro Señor Jesucristo es como caracterizar, ¿ya? El Señor Jesucristo fue un maestro que vino a enseñar algo que los judíos, griegos, romanos,
filósofos de la época se preguntaban, ¿qué es lo que caracteriza a una persona a la cual le va bien aquí en la tierra? Una persona que es floreciente, ¿ya? Una persona que vive con esa paz, ¿ya? Que todos queremos tener y que el mismo Señor Jesucristo dice que Él no la da como la da el mundo. La paz de Él es una paz que pertenece, que está ligada a esta idea de hombre floreciente, como también lo enseña el Salmo número 1. Entonces Él lista, y no lo voy a ver, pero aquí en los versículos del 3 al 10, Él lista 8 características o virtudes que son muy parecidas a las virtudes que también Pablo registra en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 20, por ahí el 22, que él dice es el fruto del Espíritu. Esas mismas virtudes el Señor también las enuncia en este pasaje, y una de ellas, la número 8, está aquí en el versículo 10, y dice, bienaventurados, es decir, florecientes, dichosos, ¿ya?, los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿ya? Ahora, nos vamos a detener nosotros en lo que dice la palabra persecución, ¿ya? Porque queremos hablar de ese tema hoy día. Pero cuando el Señor dice, bienaventurados los, está diciendo aquellos, y aquellos son caracterizados por esta idea, ¿ya?, que padecen persecución por causa de la justicia. Es decir, como característica, ellos están continuamente padeciendo persecución por causa de la justicia. Es una característica que tiene una persona que es floreciente, que hace algo y todo le va bien, ¿ya? No de acuerdo a los parámetros del mundo, es de acuerdo a los parámetros del reino de Dios, le va bien. Esa es una característica. La manera como está conjugado esto, los que padecen persecución por causa de la justicia, en el griego es una forma continua, es un verbo conjugado en participio que muestra una característica de aquellos que son bienaventurados, ¿ya? Y dice, por causa de la justicia. Y esta palabra justicia, tiene muchos significados, pero el significado o la idea de Jesús aquí tiene que ver con rectitud. Y la rectitud está asociada a la voluntad de Dios, ¿ya? Y dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, el reino de Dios les pertenece a estas personas que son caracterizadas con esta virtud. Por supuesto que hay otras más que él enumera. Y si nosotros pudiéramos parafrasear este versículo, podríamos decir, florecientes los perseguidos por vivir en conformidad a la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, el reino de los cielos está en ellos, ¿ya? Cuando nosotros vemos a esas personas, podemos de inmediato ver el reino de Dios está con ellos. Hermanos amados, recuerden ustedes que cuando vino Jesucristo a predicar, Él vino a predicar el reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Está cerca, está disponible, está para usted y está para mí. Nosotros vivimos, los cristianos, vivimos en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Y vivimos para el reino de los cielos, no para el reino de la tierra, no para nuestro propio reino, es para el reino de los cielos. Ahora, en los versículos 11 y 12, Jesucristo es como que
ya no está describiendo al hombre floreciente, sino que está dirigiéndose ahora a sus discípulos y les está entregando la clave de cómo ellos pueden llegar a ser florecientes. Y esto es muy importante que usted y yo lo mantengamos en mente y en nuestro corazón. Porque la premisa del Señor, mi hermano, es distinta muchas veces a la premisa que se predica desde los púlpitos. Dice él aquí, bienaventurados sois, es decir, ustedes serán florecientes cuando, por mi causa, es decir, por la causa de Cristo, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, dice él, y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esa es la premisa del Señor, mi hermano. No es que nosotros vamos a andar buscando sufrir, no, es sufrimiento por la causa de Cristo, por la causa del Señor, por la causa de esta fidelidad al Señor. Por causa de querer ser fiel a la voluntad de Dios, la justicia. Lo que diga la voluntad de Dios, no lo que dicte mi corazón, no lo que diga el mundo, no lo que me diga otro, es lo que dice Dios. Y mi característica es que estoy dispuesto a sufrir persecución por esa causa. ¿Y por qué me interesa esto, mi hermano? Porque, traje unos datos que me gustaría compartir con ustedes, que justamente habla acerca de la persecución de los cristianos en el mundo, y por eso el tema que nosotros estamos usando para meditar, cristianos enfrentándose a la persecución. Fíjense ustedes que hay muchas agencias, pero hay 3 agencias que son súper importantes que van reportando justamente lo que está ocurriendo a nivel mundial con la persecución del cristianismo. Porque en nuestros días, mi hermano, aunque usted no lo crea, hay muchos cristianos que están siendo perseguidos alrededor del mundo, ¿ya? Y una agencia es Open Doors International, otra es International Christian Concern, que ellos mantienen una página web que se conoce como persecution.org, y también The Voice of the Martyrs, o La Voz de los Mártires, que también reporta situaciones de persecución en el mundo y también avance del cristianismo en ciertas regiones particulares. Pero estas 3 agencias, por lo menos, dan cuenta de que más de 380 millones de cristianos alrededor del mundo viven en países, ¿ya?, donde enfrentan altos niveles de persecución y discriminación solamente por causa de su fe. ¿Se da cuenta? Y ellos citan alrededor de 50 países, ¿ya?, donde ocurren esas cosas. Ponen unos mapas y los distinguen acerca de alta persecución, media persecución, baja persecución. Entre ellos también hay países aquí en América, especialmente en un área, en una zona de México al sur, donde también se han reportado persecuciones a hermanos cristianos. Ahora, ¿por qué esto es importante, mi hermano? Porque nosotros todos, la Iglesia Universal, la Iglesia de Cristo, es una sola y está distribuida alrededor de todo el mundo. La iglesia que se va a ir con el Señor no es necesariamente la denominación donde usted se encuentra. Es más, si la denominación donde usted se encuentra no está siguiendo el Evangelio de Cristo, que tiene como premisa el sufrimiento por su causa, es muy probable que esa denominación completa se quede aquí cuando Él venga. Ojalá así no sea.
¿ya? Pero el cuerpo de Cristo está compuesto de distintas denominaciones, ¿ya? Por lo tanto, los hermanos que están en ese otro lado del mundo, que están sufriendo, pertenecen al cuerpo de Cristo. Y cuando el cuerpo, cuando uno de los miembros está sufriendo, todo el cuerpo debiera estar sufriendo. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo usted? A lo mejor nosotros acá en este lado del mundo, en Occidente tiene que ver con Europa y América en general, América del Norte, del Centro y del Sur, ¿ya? Acá en Occidente nosotros vivimos en una burbujita tal vez, ¿ya? No conocemos lo que está pasando en otras partes, pero hay en otros lugares del mundo cristianos, hermanos nuestros, mis hermanos, que están muriendo por la fe en Cristo, por su fe en Cristo, por mantenerse fiel a Cristo, mi hermano. O renuncias a tu fe o mueres. Y ellos dicen, prefiero morir. Qué tremendo esto, mi hermano. A lo mejor nunca nosotros vamos en este lado del mundo a pasar por una situación como esa, donde se nos apunte con un arma y nos digan, o renuncias a tu fe o mueres. Tal vez nunca, ¿ya? Pero esa es la situación que están viviendo otros cristianos, hermanos nuestros, independientemente de qué denominación sean, pero son nuestros hermanos, pertenecen al cuerpo de Cristo. Y como yo miembro y usted miembro del cuerpo de Cristo, debiéramos nosotros también dolernos con ellos, porque son parte de nuestro cuerpo. Y hay veces que aunque un elemento tan pequeño de nuestro cuerpo sufre algo, todo nuestro cuerpo se resiente y andamos con un desconfort porque nos dolemos con ese pequeño miembro. Así también debiera ser, mis hermanos, en el cuerpo de Cristo. Y eso lo dice Pablo también, ¿ya? Eso lo dice Pablo. Y fíjense ustedes que estas agencias reportan que los 10 países donde se concentra la persecución cristiana a los cristianos es en Corea del Norte, en Somalia, en Yemen, en Libia, en Sudán, Eritrea, Nigeria. Y Nigeria es un país que últimamente ha dado mucho que hablar porque han ocurrido muchas cosas en ese lugar. Pakistán, Irán, Afganistán. 10 países donde se concentra la persecución a los cristianos, donde se hacen aberraciones con nuestros hermanos cristianos. Y nosotros acá, a veces sin saber nada y sin hacer nada tampoco por ellos. Por ejemplo, la última semana se reporta que asesinaron a un pastor, y esto dio mucho que hablar a nivel mundial, por lo menos acá en Estados Unidos, fue algo muy llamativo. Su nombre es Kamran Salamat, un pastor en Pakistán de 45 años, y fue muerto a sangre fría delante de su hija. Y su hija trató de defender a su padre. No le hicieron nada a ella, pero mataron a su padre. ¿Por qué? Por predicar la palabra del Señor, mi hermano. Por mostrar abiertamente que él era un cristiano, un hombre que predicaba la palabra del Señor y hacía el bien a su población, a sus hermanos. Y se enfrentó, lamentablemente, a aquellos que persiguen el Evangelio. Y falleció. Esto ha dado mucho que hablar últimamente. Esto fue recién el fin de semana. Pero también durante la última semana vandalizaron algunas iglesias en Sudán, en otro país que también está considerado como dentro de los 10 países donde más persecución existe. Vandalizaron iglesias, ¿ya? Fueron donde identificaron iglesias, templos donde se reúnen hermanos cristianos y las vandalizaron, es decir, las dañaron, las destruyeron.
porque es la manera como van poniendo presión a los que se vengan a reunir aquí. Esto les va a pasar, esto les va a acontecer, hermanos. Y nuestros hermanos son valientes para, no importa que nos acontezca cualquier cosa, vamos a ir igual a adorar a Dios. ¿Cuántos de nosotros que estamos en este lado de Occidente, a lo mejor diríamos, no, hay que ser prudente nada más, no vayamos a adorar a Dios? Hermano, ellos están dispuestos a dar la vida por Cristo, mi hermano. No les importa morir. Qué tremendo, mi hermano. Y me gustaría en particular traer algunos datos de Nigeria, porque, bueno, Nigeria es un país grande, de 237 millones más o menos, ya lo que dicen los cálculos. Y existe una población cristiana muy alta, casi un 50%, de hecho es un 47% para ser más precisos. Pero la razón por la cual me ha llamado mucho la atención, no solo porque últimamente se ha sabido mucho de lo que está aconteciendo en Nigeria, sino que además también porque por mi trabajo me ha tocado compartir con 3 estudiantes internacionales que son de Nigeria. Ellos han sido mis alumnos, son estudiantes de maestría, y he tenido la oportunidad de conversar con ellos, ¿ya? Y ellos están acá, y para ellos ha sido un aliciente estar acá en Estados Unidos. Están sorprendidos por la libertad, mis hermanos, para poder practicar su fe, mi hermano. Y allá están siendo oprimidos, andan con miedo, andan cuidándose unos con otros. ¿Por qué? Porque pueden ser muertos, mi hermano. Y yo meditaba en esto y decía, qué tremendo. Porque cuando uno lee las noticias es distinto cuando uno conversa personalmente con la gente y le hacen ver lo que realmente significa ser cristiano en otros países, mi hermano. Especialmente donde están ocurriendo este tipo de persecuciones. Entonces, en general en Nigeria, los cristianos están siendo perseguidos y secuestrados por extremistas islámicos. Hay un grupo que se hace llamar Boko Haram, que este es un vocablo que significa prohibición de la educación occidental. Ellos no quieren educación occidental en ese país de Nigeria, y justamente ellos ven que la educación occidental trae raíces que son cristianas, ¿ya? Y es la razón por la cual esta animadversación contra el cristianismo, ¿ya? Pero ellos han hecho estrago, mis hermanos, en Nigeria. Por ejemplo, desde el año 2010, al menos 185.000 personas han sido asesinadas en Nigeria por este grupo, y de los cuales 125.000 son cristianos, por su fe, mi hermano, por razón de su fe. Miles se han tenido también que desplazar hacia el sur del país. De hecho, uno de ellos, mi alumno, me explicaba, me hacía un mapa y me decía, ellos viven acá en el norte y están haciendo que se desplacen los cristianos hacia el sur, ¿ya? ¿Por qué? Porque mucha gente tenía tierras en el norte y ellos han ido poco a poco tomándose las tierras, tomándose el ganado, quitando, territorio, quitando las casas, y por supuesto quemando iglesias, matando cristianos, violando mujeres, quemando personas. Qué terrible, mi hermano. Entonces eso ha hecho que en el mismo país de Nigeria, desde el norte, mucha población se vaya hacia el sur, arrancando, huyendo justamente para tratar de salvar sus vidas. Pero hay otros que no, que simplemente allí han enfrentado la muerte por causa de su Señor. En septiembre, por ejemplo, mataron 4 personas y otros ciudadanos heridos en una villa. Quemaron iglesias, como digo, casas, etc. También el 21 de noviembre
Hubo un secuestro que dio mucho que hablar de 300 niños de un colegio católico. Se metieron al colegio y secuestraron a 300 niños. Y se han hecho un montón de movimientos diplomáticos, especialmente acá en Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos y también el gobierno han hecho mucha actividad diplomática para lograr recuperar niños. Y se han recuperado, por ejemplo, 100 niños la última semana. Pero hay 200 que siguen secuestrados. Y el problema, mi hermano, es que ellos matan, violan, no les importa. Solamente por ser cristianos. Qué tremendo. Matan a mansalva. Me comentaban, por ejemplo, que los alinean, los toman, los alinean. Antes de ello los hacen cavar sus propias tumbas, luego los alinean, los matan y caen y después los entierran. Similar a lo que se contaba, ocurrió, ¿no es cierto?, con los nazis en Alemania en contra de los judíos. Los queman vivos, etcétera. Cosas muy atroces en lo que está viviendo el cuerpo de Cristo en esa zona, en esa área del mundo, en ese lado del mundo. Entonces, yo meditaba, porque esto principalmente es para mí, meditaba en esto cuando escuchaba todo esto, toda esta información, y consideraba, a ellos les cuesta la vida seguir a Cristo, mi hermano, tal como dice la Escritura. Pero nosotros no nos cuesta nada. No nos incomoda, mi hermano, el servir al Señor. Muchas veces, mi hermano, nosotros llevamos una vida cómoda y nos damos el gusto de, qué sé yo, no ir a la iglesia, no participar en los servicios, ¿ya?, no leer la Escritura, no orar a Dios. Total, más adelante me entrego al Señor. Algún día, primero tengo que terminar esto súper rápido, pero más adelante me entrego al Señor, ¿ya? Como muchas veces nos ha pasado a todos nosotros, mi hermano, en algún momento de nuestras vidas, que sí, no, sí, yo sé que tengo que entregarme al Señor, pero ahora no, porque hay otras cosas que quiero aprovechar, que quiero hacer, que quiero disfrutar. Pero yo sé que más adelante voy a llegar. Hermanos, hermanos amados, en la vida que nosotros llevamos acá en Occidente, como cristianos, nosotros somos llamados a ser discípulos del Señor. Y estos hermanos que están allá en ese lado del mundo nos están mostrando, mi hermano, en la práctica, cómo es ser discípulo del Señor, lo que nos entrega la Escritura, lo que nos dice la Escritura. Ellos lo viven. Nosotros a veces simplemente lo teorizamos, pero en la práctica no lo practicamos, mi hermano. Es bonito lo que nos enseña la Escritura, pero en la práctica, no, más adelante, más adelante. No, mi hermano, estamos mal. Estamos mal. Ellos viven con urgencia espiritual. Urgencia espiritual. Nosotros, acá en Occidente, vivimos con lentitud espiritual. Lentitud. Ellos viven el día a día en contacto con Dios porque puede ser el último día de ellos en la tierra. Nosotros vivimos con pausa, ¿ya?, llenos de distracciones, con recursos, porque incluso la persona más pobre en este lado del planeta vive en mejores condiciones que las personas pobres de ese otro lado del planeta. Así es que sí tenemos recursos, tenemos distracciones. En la casa más pobre, mi hermano, y usted vaya a ver la casa más pobre de su población, va a encontrar un tremendo televisor plasma. No tengo nada contra eso, pero eso muestra que nuestra vida, nuestra forma de vivir está centrada en otras cosas. Ellos ni siquiera tienen dinero para eso, mi hermano. Su vida como cristiano es su Cristo. Y nosotros vivimos de otra manera, otra forma de vivir.
Ellos lo único que tienen es a Cristo. Ahora mismo que viene Navidad, nosotros todos nos preparamos para Navidad, para disfrutar, entramos en el mismo flujo en que entra el mundo, que utiliza esta fecha para consumir, y comprar regalos y entregar regalos. Y también nos distraemos, nos enloquecemos con aquello. Ellos, mis hermanos, se están preparando para Navidad porque es verdad, este puede ser el momento de mi encuentro con el Señor, de morir por causa de mi Señor. Pero para nosotros los que estamos en Occidente es tan lejos, mi hermano. Es tan lejos aquello. Por eso es que Satanás a nosotros nos distrae con tantas cosas, mi hermano. Satanás levanta hombres con apariencias de piedad que se ponen desde los púlpitos a predicar: Dios quiere hacerte rico, y nosotros creemos que eso es lo que dice la palabra del Señor, en circunstancia que la premisa del Señor es sufrir por su causa, sufrir por su causa. Algunos hombres se paran aquí frente al púlpito y predican: el Señor no quiere que tú sufras. Qué mentira más grande, cuando la premisa del Señor es que tenemos que sufrir por su causa, mi hermano. Porque nosotros pertenecemos al reino de Dios, y el reino de Dios tiene una lógica diferente al reino del mundo. Es distinta la lógica de Dios. Las reglas, la manera como se gobierna, como Dios nos gobierna en este reino, es distinto a cómo se gobierna el mundo. Pero a veces estamos formando, estamos participando en lugares, en iglesias, sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque no queremos sufrir por la causa del Señor. No somos capaces de sufrir por la causa del Señor. Y por eso nos engañan. Y se mete el mundo dentro de la iglesia, y nosotros vemos cómo el mundo gobierna la iglesia, pero no hacemos nada. No, porque no quiero sufrir por la causa del Señor. En cambio, afuera hay hermanos que están dando la vida, mi hermano, por la causa del Señor. Qué triste, mi hermano. Para ellos, para muchos de ellos, esta puede ser su última Navidad. Pero para usted y para mí, acá en Occidente, qué rico, una Navidad más. Disfrutémosla. Para ellos puede ser la última. Entonces, mis hermanos, la pregunta es: ¿cómo nosotros podemos solidarizar con nuestros hermanos que están sufriendo por la causa del Señor en ese lado del mundo? ¿Cómo? ¿Ya? Por supuesto, mis hermanos, que hay cosas externas que uno pudiera hacer como cristiano. Por ejemplo, hay agencias que están preparando, qué sé yo, misiones para ir a colaborar, para ir a ayudar, ¿ya? Y por supuesto que uno puede colaborar con su dinero, o puede meterse en la propia logística y ser parte de esa logística que va a aquellos países a ayudar. Por supuesto que podemos hacer eso. Pero eso es algo externo. La pregunta es, para aquellos que no podemos hacer aquello. Si usted puede hacer lo primero, hágalo, pero además de lo primero, haga esto, algo interno. La manera como nosotros podemos solidarizar con ellos también es algo interno. ¿Y qué significa eso interno? Primero, mi hermano, nosotros, mientras ellos resisten, mientras ellos van pasando por este valle de sombra y de muerte en aquellos países, nosotros deberíamos ser capaces de ser más radicales en nuestra fidelidad a Dios y mantenernos firmes por ellos, mi hermano. Y debiéramos ser capaces de aceptar el costo que tiene ser discípulo del Señor, porque a eso el Señor a usted lo ha llamado, no a ser un admirador del Señor Jesucristo. El Señor no lo llamó a usted a eso para que usted sea un admirador de Él. Sí, yo admiro al Señor Jesucristo porque Él murió por nuestros pecados,
murió en la cruz, sufrió. Un admirador solamente disfruta la figura, la imagen de esa persona, pero en su vida no la imita. El Señor quiere que usted sea un discípulo. Para esto lo llamó el Señor. Y en su segunda venida Él viene a buscar discípulos, no admiradores, discípulos. Y un discípulo es un aprendiz del Señor. Su maestro es Jesús y yo soy su alumno, su aprendiz. Y si es necesario morir por su causa, lo voy a hacer. En las mismas circunstancias que están atravesando mis hermanos, yo voy a dar la vida también por el Señor. Pero si nosotros llevamos una vida, mi hermano, afanada en cualquier otra cosa que no sea la causa del Señor, hermano, cuando venga la persecución, usted va a ser uno de aquellos que va a salir arrancando, que va a ser capaz de decir, yo lo vi que andaba en la iglesia, mi esposa es la que me llevaba a la iglesia, pero yo no. Muchos niegan también la fe, mi hermano. ¿Pero por qué? Porque no sufren por causa del Señor. Entonces, una manera como nosotros podemos solidarizar con ellos es ser fiel y aprender que el discipulado de Cristo tiene un costo, y esto lo dice el mismo Señor Jesucristo. Veamos lo que Él nos dice en Lucas capítulo 9, versículo 23, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y cuando Él dice, tome su cruz cada día, significa que esa cruz simboliza muerte. Debe ser capaz de morir todos los días. Ellos están muriendo físicamente, pero nosotros tenemos que morir cada día a nuestra carne, a nuestras pasiones, mi hermano. Eso significa solidarizar con aquellos que están dando la vida en el otro lado del planeta. Pero muchas veces nosotros estamos aquí tranquilitos, viviendo una vida de confort, afanados como vivía Marta. Afanada también. Y esto mismo es lo que enseña el mismo Evangelio según San Lucas en el capítulo 14, en el versículo 27. Vuelve a repetir lo mismo. Y el que no lleva su cruz, es decir, el que no muere todos los días, ¿ya?, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Se da cuenta? Por eso es que es tan importante, si usted y yo queremos solidarizar con aquellos, ¿ya?, y usted no tiene cómo ir a ayudar, no tiene cómo hacerlo físicamente ayudar, hágalo de esta manera, Señor. Pero la fe de ellos me sirve a mí para yo ser más radical en mi fidelidad, en ser un verdadero discípulo tuyo. Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 29, veamos lo que dice Pablo ahí. En Filipenses capítulo 1, versículo 29, algo que muchas veces no se enseña, ¿ya?, o se pasa por alto. Dice así, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Se da cuenta que Pablo enseña lo mismo? Sí, eso es propio, esto es parte de la enseñanza bíblica, mi hermano. Nosotros tenemos que padecer por la causa del Señor. Ellos están padeciendo persecución física, pero nosotros tenemos una lucha espiritual, una lucha con nuestra propia carne, que a veces nos priva de bendiciones espirituales. ¿Pero por qué? Porque no somos capaces de negarnos, de morir
de padecer por causa de nuestro Señor Jesucristo. Estamos más preocupados, como dije anteriormente, similar a lo que hacía Marta. Y el Señor le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Muchas cosas nos pueden estar turbando, mi hermano. Es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar para el Señor y renovar tal vez nuestros votos y ser más leales al Señor que nunca. Porque nuestros hermanos están sufriendo, porque yo me duelo con ellos. Estás turbada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María, nuestros hermanos, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos, en este lado del mundo, el tipo de cristianismo que se vive es tan relajado, tan distinto, tan confortable, que hay muchas desviaciones en el cristianismo. Es por esa razón que muchas ideologías están tomando por sorpresa el mundo que nos rodea. Están, mis hermanos, eliminando los valores cristianos y la iglesia ni siquiera se da cuenta, mi hermano. ¿Por qué? Porque está adormecida, mi hermano. Está adormecida. Cuando un país prospera mucho, hay problemas, mi hermano, especialmente en el mundo espiritual. La gente que debiera estar conectada con Dios, lamentablemente, mi hermano, comienza a enfriarse cuando los países comienzan a prosperar. Eso es algo que ocurre, mi hermano, y por esa razón es que John Wesley enseñaba a sus miembros, a los miembros de su movimiento metodista. Él les decía que una manera de evitar que eso ocurra es que ellos trabajaran sus finanzas de manera sabia, como por ejemplo, él decía, las 3 reglas. Él decía: gana todo el dinero que puedas, pero con honestidad. Todo el dinero que puedas, pero con honestidad. La segunda regla que él ponía era: ahorren todo lo que puedan, pero por supuesto sin ser personas apretadas, como se dice vulgarmente. Pero ahorren todo lo que puedan. Y lo tercero que él decía era: y den todo lo que puedan, con caridad, con amor, den todo lo que puedan. ¿Pero por qué? Porque él enseñaba que de esa manera el cristiano, aunque fuese bendecido en la tierra, puede mantener un equilibrio donde su vida espiritual se mantiene a flote. Porque muchas veces, cuando la persona no está alerta en relación a lo que enseña la Escritura, que las riquezas pueden generar en el corazón del hombre, y eso lo enseña el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, cuando se descuida el cristiano, lamentablemente decae, mis hermanos, la vida espiritual. Entonces, como iglesia acá en el occidente estamos pero muy, muy bendecidos, ¿ya? Y muchas veces nuestra vida espiritual también se enfría. Otra cosa que como nosotros podemos solidarizar es justamente, como decía, siendo radicalmente fiel o manteniendo una fidelidad radical en cosas cotidianas, ¿ya? Fidelidad radical a Cristo en lo cotidiano, ¿ya? Por ejemplo, el Señor Jesucristo decía en Lucas 16:10, dice: el que es fiel en lo muy poco, es decir, en las cosas cotidianas, sea usted fiel en las cosas cotidianas a Cristo. Vea usted a Cristo en las cosas cotidianas, en las cosas pequeñas. Dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más, en lo grande, es fiel. Pero si usted no es fiel en lo poco, no puede ser fiel en lo mucho.
Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más, en lo mucho, es injusto. ¿Se da cuenta? En lo cotidiano, en eso que a lo mejor es para nosotros cualquier cosa, en el manejo de nuestro tiempo, en la manera como distribuimos nuestro tiempo, séale fiel al Señor, para que el Señor pueda decir después de usted: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pablo también enseña algo parecido en Colosenses capítulo 3, versículo 17, y en otras oportunidades hemos hablado sobre esto, pero lo vamos a volver a repetir. En Colosenses capítulo 3, versículo 17. Él dice lo siguiente: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Todo, en lo cotidiano, en lo pequeño. Ser fiel de manera radical es una manera, mi hermano, de solidarizar con aquellos hermanos que están sufriendo. En lo cotidiano, yo voy a ser fiel al Señor, radicalmente fiel a mi Señor. En todo lo que haga, sea de palabra o de hecho, doy mi palabra y lo hago en el nombre del Señor. O hago algo con mis manos en los hechos, en el nombre del Señor. Lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesús. Hermano, cuando usted comienza a practicar esto, su vida va a cambiar. Esta es una receta. El problema es que nosotros no creemos en lo que nos dice la palabra del Señor. Pero si usted comienza a practicar y tome nota, mi hermano, en todo lo que usted haga, no sé, un informe que tiene que hacer, un trabajo, a lo mejor hacer una pared, una muralla con ladrillo, no sé, tantas cosas, enseñar a un grupo, ver un paciente, atender un cliente, si usted es abogado, lo que sea, mi hermano, hágalo en el nombre del Señor. Y va a ver cómo su vida comienza a cambiar y su fe comienza a incrementarse, mi hermano. Y usted comienza a ver cómo la realidad del reino de Dios comienza a operar. Y a usted lo comienza a usar como agente, mi hermano, para llevar bendición a muchos. No podemos ir a ayudar a nuestros hermanos en el otro lado del mundo, pero sí, por amor a ellos, por imitar la fidelidad de ellos, quiero ser radical en lo cotidiano a mi Dios. Y una manera es, todo lo voy a hacer en el nombre del Señor. Y dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, siendo agradecidos a Dios por el Señor. Mis hermanos, y otra forma como nosotros podemos solidarizar con nuestros hermanos es que esa fe que nosotros vemos desplegada en ellos, que les lleva incluso a morir por causa de Cristo, mi hermano, esa fe, nosotros por esa fe pidamos al Señor: Señor, lléname de tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu descienda y me llene, porque Él dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando dice testigos, eso significa mártires. Para eso es el Espíritu Santo el Señor. No para ir a mirar lo que ocurre en un templo donde se reúne una congregación y comienzan a tocar música y se canta un corito y se canta y se repite y se repite y se repite y llega la emoción y todo el mundo cree que ese es el Espíritu de Dios y muchas veces ocurren extravagancias, desórdenes. Yo no estoy en contra de las manifestaciones espirituales, pero sí hay mucha cosa que no pertenece a Dios.
Y eso fue reconocido incluso cuando partió el avivamiento espiritual en 1909 en Chile. No todo era de Dios, pero hay algunos que creen que eso es el Espíritu de Dios y para eso es el Espíritu de Dios. No, mi hermano, el Espíritu de Dios es para que viva en usted, viva en mí y nos empodere, nos dé poder. ¿Pero para qué? Para ser mártires en mi predicación como discípulos, porque el Señor a usted y a mí nos ordena a ser discípulos. Esa es nuestra labor. Eso debiera ser el foco de atención nuestro por amor a aquellos hermanos que están muriendo en el otro lado del planeta. El Señor nos bendiga, Él nos guarde. Para nuestro Señor sea toda honra y toda gloria. Amén. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa oportunidad de estar delante de tu presencia. Te rogamos tu misericordia, tu bondad, y te pedimos, Señor, que esta meditación sea una meditación que nos ayude en nuestra vida cristiana para, Señor amado, seguirte a ti con todo nuestro corazón. Tú eres el más deseoso, Señor, de que nosotros seamos tus discípulos, seamos personas que te sigamos a ti. Y tú eres el que quiere darnos todos los recursos espirituales que pertenecen a tu reino, Señor, para que así sea. Somos nosotros los incrédulos, los que muchas veces nos falta la fe para reclamar aquello maravilloso que se encuentra en tu reino. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, a que tu gobierno en este reino sea manifiesto en cada uno de nosotros, quienes tenemos la oportunidad de escuchar esta meditación. Todo te lo rogamos, todo te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, como ya les había comentado, el día de mañana hasta el 5 de enero vamos a estar en nuestro viaje a Chile y como les comentaba, muy contentos por esta oportunidad que el Señor nos va a dar para visitar a nuestros hermanos, porque nuestro deseo es hacer visitas pastorales. Tenemos ya un itinerario hecho, pero si hay alguno de ustedes que siente el deseo de que le podamos visitar, llámenos, escríbanos y podemos arreglar tal vez un horario para poder alcanzarle. Vamos a estar los primeros días que lleguemos allá. Vamos a llegar el 16, digamos, a Santiago. Luego el mismo día viajamos a Comodoro Rivadavia. Vamos a estar allí hasta el día viernes de esta semana que viene. Y luego nos vamos desde ahí a Salamanca. Vamos a estar todo ese fin de semana en Salamanca. Luego vamos a Concepción. Y posteriormente los primeros días de enero vamos a estar trabajando y visitando en Santiago y Viña del Mar y alrededores, ¿ya? Así es que con la ayuda del Señor es lo que queremos hacer y vamos a rogarle a usted también sus oraciones para que el Señor nos dé las fuerzas que necesitamos para hacer esta labor. Mis hermanos, solamente vamos a tener reuniones de meditación los días domingos. Vamos a tener hartas actividades y vamos a tratar de, si es posible, ir transmitiendo algunas de ellas, pero definitivamente vamos a tener reuniones de meditación. No vamos a tener reuniones de taller de mujeres de la Biblia, ni tampoco talleres de lectura bíblica. Otra cosa muy importante que me gustaría agradecer a Dios por ello es que se nos ha informado que la personalidad jurídica de la Iglesia Evangélica de Fe Pentecostal fue aprobada sin ningún reparo para la honra y la gloria de nuestro Señor. Lo único que falta es hacer la publicación correspondiente en el diario oficial y ya estaría finiquitada esa labor de organizar
la iglesia y posteriormente viene un montón de otras cosas que son propias de la organización de la iglesia que se está formando. Pero gracias al Señor porque esta fue una muy bonita noticia que hemos recibido en estos días. Así es que para el Señor sea toda la honra y toda la gloria. Bien, vamos a pedir entonces la bendición al Señor para terminar este servicio. Bendito Dios y Padre Santo Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta hermosa oportunidad de estar delante de tu presencia. Señor, te rogamos una bendición muy especial sobre cada uno de los hermanos que ha tenido la oportunidad de escuchar esta meditación. Te pedimos por ellos y te pedimos, Señor amado, que tu gracia maravillosa, que es liberada por tu Santo Espíritu en nuestras vidas, Señor, en cada uno de los hermanos que escucha, sea liberada esa gracia para que ellos puedan recibir esa bendición del cielo y pueda su fe ser incrementada de tal manera, Señor amado, que ellos puedan, Dios mío, tal como nos decía esta meditación, aferrarse con más fuerza a ti, Señor amado, y poder estar preparados para cuando algún día, Señor amado, venga también esa persecución en este lado del planeta. Todo te lo rogamos, todo te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.